Bienvenidos arequipeños y arequipeñistas al Mirador. Esta es la ventana de opinión crítica que se emite todos los lunes a través de Volcán Televisión. Nuestro propósito es generar opinión pública, nuestro propósito es contribuir a tener una democracia que permita la participación, la concertación a partir de una opinión crítica. Entonces, estamos ya instalados para poder llevarles un espacio donde usted puede encontrar opiniones, datos, información que le forme su espíritu crítico y fundamentalmente su opinión pública. Bienvenido, Julio. Gracias. Buenas tardes, amigos, amigas. Buenas tardes, Juan Carlos. Sí, plenamente acá después de las fiestas, después de estar con la familia, un poco reflexionando, haciendo un inventario de qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que tenemos que mejorar. Pero ya estamos acá nuevamente, ahora ya en la etapa cerrando el año, así que este programa va a estar muy importante y esperamos siempre, como ya hemos dicho, este es un espacio abierto a todo aquel que desee participar, tiene las puertas abiertas, puede venir acá a opinar, puede venir a expresarse, porque así es el Mirador. Muy bien. Bueno, hoy día tenemos una entrevista, yo consideraría de lujo, porque estamos con Patricia Salas O'Brien, fue presidenta del Consejo Nacional de Educación, ministra de Educación, una socióloga connotada en nuestra ciudad y esencialmente tiene un punto de crítico muy importante para analizar la sociedad. Entonces, con ella tendremos una entrevista de fondo, pero también esta primera parte recibiremos salido. ¿Qué tal, Pati? Muy buenas tardes con todos, con todas y por supuesto con la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Yoral, bienvenido. Bien, bienvenidos el último lunes de este año 2025 y lógicamente pues a reflexionar qué es lo que va a pasar. Ya el 23 se cerraron todas las posibilidades para que pueda candidatear, así que ya hay algunos que están en el partidor. Estamos a la espera a ver las tachas y todo lo demás y todas las cositas. Y lo increíble que Cedrón se va para presidente, ¿no? Y hay algunas situaciones que escalofriantes y para descubrir hay mucho, pero mucho tema para hablar lo que va a pasar en estas elecciones en abril, el 11 de abril, no, el 11 es mi cumpleaños, el 12 es el... Arranca toda la campaña electoral, estamos ya justamente en una etapa donde se van esclareciendo todos aquellos pequeños problemas. Entonces, hacemos una mirada de las noticias locales y también nacionales en el Mirador. Así es, como primera noticia tenemos que Dina Boluarte está con carta pase. ¿Qué quiere decir esto? Que el Poder Judicial le abre las puertas al exterior. El Poder Judicial ratificó el rechazo al pedido de la Fiscalía que busca impedir su salida del país de la expresidenta Dina Boluarte por 36 meses, en una decisión que sacude el escenario político y judicial. La Quinta Sala Penal de Apelaciones concluyó que el Ministerio Público no acreditó el nivel de sospecha requerido para restringir los derechos fundamentales, señalando que los elementos presentados solo configuran una simple sospecha. El colegiado también sostuvo que no existe peligro de fuga y que la presencia de la investigada no resulta indispensable en esta primera etapa preliminar del proceso por presunto lavado de activos y agravado. Con ello, la resolución confirma que Boluarte puede viajar al extranjero mientras continúa las diligencias fiscales bajo el principio de presunción de inocencia y respeto al debido proceso. El fallo marca un punto de inflexión en una investigación de alto impacto al dejar sin efecto una de las principales medidas solicitadas por la Fiscalía y reforzar el criterio de proporcionalidad en decisiones que limitan libertades. ¿Crees que esta decisión fortalece el Estado de Derecho o debilita la lucha contra la corrupción? ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Yo creo que evidencia la concertación que se armó desde el Congreso, ¿no? Tiene ahora todas las protecciones, tiene la carta pase, puede viajar por el mundo, no puede prácticamente ser... Pero ha dicho que no quiere viajar ella. No quiere ni necesita. Eso es lo que dice, pero... Ya viajó mucho como presidenta. Ella lo que quiere es la pensión. Eso también. Quiere la pensión, ahora pues definitivamente está en la época de decir, señores, yo di tal cosa, hemos aprobado tales normas, entonces ahora pues la etapa de la protección. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Hasta las elecciones, si es que no se elige un candidato pro Dina o un candidato que esté en la concertación. Si bueno, otro, probablemente haya cambio, ¿no? Claro, pero también en parte la responsabilidad es de la Fiscalía, ¿no? Porque si no presenta un expediente contundente que permita a la sala... ¿Adrede? ¿Cree usted ha sido adrede?
no sé si habrá sido adrede o no, pero no solo ese es el caso. Mira, la señora Keiko, cuántos años en proceso, ahora han bajado el proceso a cero. Para no irnos lejos, acá nuestro exalcalde provincial, nuestro alcalde, el emprendedor de Cerro Colorado, el emprendedor de Los Patitos, no, sus procesos a cero. ¿Por qué? Porque no hay un buen trabajo de la fiscalía. La fiscalía es la que está a cargo de sustentar la acusación en el proceso, y si no lo hace bien, suceden estas cosas también. Y eso es lo que debilita mucho más la lucha contra la corrupción. Y eso debilita mucho más incluso hasta los niveles de gobernabilidad, porque la población ya desconfía de todos. Desconfía de los ¿Tú crees que no corruptos, de, haya no un los, buen de los no trabajo o existe corruptos. una ayudita? ¿Ah? ¿Tú crees que no exista un buen trabajo? ¿Hay De una hecho que ayudita por o hay ahí una debe haber condición? habido una ayudita, porque el tema a simple vista es bastante claro, ¿no? Ahí en lo que se le está lo que se le está planteando a la señora es que no puede demostrar los bienes que adquirió durante cierta etapa de su gobierno, y a las finales pues resulta siendo una clara prueba de lavado de activos. Pero bueno, Claro, pero lo evidente es que solo esto ocurre con algunos casos muy emblemáticos, como que es en este caso con algunos políticos que de alguna forma muestran que pueden la posibilidad de allanar un caso de ese tipo. Pero con el ciudadano común y corriente, con el ciudadano que no tiene estas condiciones, casi todos acaban en la cárcel y la fiscalía hace su trabajo adecuadamente. El problema claro. es que la justicia en el Perú me parece que definitivamente está tomada y definitivamente tiene un rostro y tiene un horizonte. ¿O cómo lo ves, Pati? Ahora, la justicia en el Perú y en muchas partes del mundo siempre ha tenido el rostro del poder. Quien no tiene poder siempre ha tenido que sufrir que la justicia para él o ella es un albur y que depende de, no sé, el ánimo del juez, si es corrupto, si no es corrupto, etcétera. Y en este caso en particular yo creo que lo que decías, Juan Carlos, es más claro, ¿no? Hay un pacto mafioso en donde lamentablemente pues el Poder Judicial hace juego. Entonces, independientemente de si la Fiscalía hace buen mal trabajo, lamentablemente ya no estamos en situaciones en donde calificamos, comillas, técnicamente el trabajo realizado, sino cómo se está dando la correlación de fuerzas políticas y los tomas y daca previamente pactados en este caso, ¿no? Entonces, lo decía un analista hace un tiempo, Vizcarra ha sido condenado con pruebas indiciarias, ninguna pruebas contundentes, y con eso ya pueden condenar a quien quiera, o tener un tribunal constitucional que es capaz de exculpar también a quien quiera. Entonces, no estamos en una situación de administración de justicia mínimamente garantizada, y lo mismo, me estoy saltando el tema, pero lo mismo nos está pasando en la construcción del escenario y el andamiaje para el proceso electoral. Claro, eso ya de alguna forma tiene un tinglado, ¿no? Tiene algunas características muy peculiares. Pero sin embargo, este elemento, Patricia, viene de la colonia, ¿no? Yo creo que no ha cambiado esas estructuras de poder, no han cambiado esas relaciones, salvo en algunos momentos ha habido algunos pequeños desafíos como para realmente hacer que la justicia sea justicia, que realmente la equidad, la igualdad sea para lo que sean, pero solamente a nivel de discurso. Pero el Perú en el profundo, en la esencia, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Es que cuando vivimos en una sociedad de privilegios, en donde unos pocos tienen acceso a los derechos y para el resto no hay nada, tienes que romperlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y entonces los que no tienen acceso al privilegio buscan atajos. Pues un atajo es el compadrazgo, los amigos, el padrino, el pariente, etcétera, y luego se llega a niveles de corrupción muy grandes. Pero además, y no hay que olvidarlo, es que los sistemas de poder, de ejercicio de poder de los que más tienen, están dispuestos a romperlo todo. No les interesa si han bajado presidentes, si han bajado sistemas de justicia, si han hecho cambiar leyes, o no es cierto que la Sociedad Nacional de Minería ha hecho modificar las leyes de minería o las directivas en minería de acuerdo a sus intereses cuando le ha convenido. O no es cierto que el gremio de agroexportadores logra que
le den una ley en donde le rebajan los impuestos, donde tienen menos obligaciones laborales, con un costo de 2.000 millones de soles anuales durante 10 años. La ley Kimper, ¿no? La famosa ley Kimper, ¿no? Entonces, el ejercicio de poder genera unas injusticias enormes desde los que tienen a los que no tienen. No entiendo. ¿Tiene raíces en la colonia? Sí, tiene raíces en la colonia, pero tiene en este momento lógicas importantes. Y una de esas es cómo se ha desarrollado el mercado, el liberalismo, que ha hecho que, mira, ¿estás enfermo? Cuídate como puedas. ¿Hay inseguridad ciudadana? Contrata tu guachimán. El colegio no funciona, anda, vete a un colegio privado. No importa si te estafan ahí, ¿ya? Pero las tres grandes funciones públicas del Estado, educación, salud y seguridad, son un desastre. Y nadie dice, a ver cómo la mejoramos. Dice que lo haga el sector privado. Y Entonces, como fuese la única salvación, y al final entramos en una crisis y en un tema que hoy justamente estamos pagando, ¿no? Y aparentemente incluso es producto porque la gente ha elegido a Castillo y Castillo se ha equivocado y lo ha dejado a Dina Boluarte. no es porque elegimos a Fujimori, Fujimori se ha equivocado y nos metió en esta andanada desde los 90, en un modelo en donde, ¿sabes qué? El Estado es ineficiente. Entonces, nos han construido algunas verdades imposibles de objetar. Uno, el Estado no sirve. Claro, ¿cómo va a servir si no trabajamos para mejorar el Estado? A cada error del Estado lo que haces es quitarle la competencia y entregarla al mercado. Resultados hemos visto. La educación privada no es mejor que la pública. Puede ser hasta peor. La salud ha sido un desastre. En pandemia lo hemos vivido, como te morías porque te morías, nada más. Y en seguridad, lo estamos viendo ahora, hemos llegado al nivel de que extorsionan a los pobres. Extorsionan a los pobres. Pero no solo a los pobres. La Asociación de Clínicas, ese grupo mafioso de las clínicas en el Perú, llegaron a extorsionar al Estado peruano. Hubo un momento en que le dijeron, señor, no me pagas 50.000 soles, no te recibo un paciente. Ya, eso es por el mercado, eso ¿No? es el sector privado, En eso es plena la emergencia privatización. sanitaria. Claro, claro, pero digamos, eso es, digamos, a nivel institucional. Pero extorsionar a gente pobre, ya eso es, no solamente es delito, es pecado, como diría alguien por ahí, ¿no? Entonces, y entre pobres. Entonces, ¿de qué se trata? Organizar la sociedad, ¿no? De emprendedurismo, de individualismo. ¿De eso se trata, organizar la sociedad? Hay un reto grande, ¿no? Bueno, pero sin embargo, pues Dina se va a pasear por el mundo, no va a pasar nada, ¿no? Porque es emprendedora, pues. Bueno, ya se paseó como presidenta, se fue a visitar al Papa, se ha ido a un montón de sitios, bueno, con Donald Trump, es decir, solo le faltó ir a dónde, dime usted, a Rusia. ¿Ah? A Canadá le faltaría. A Canadá seguramente algún día. Bueno, pero vamos con más información, más notas. El jurado electoral especial declaró inadmisible la inscripción presidencial de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, bueno, el partido que debería estar gobernando y increíblemente no está, ¿no? Tras detectar un error en su declaración jurada presentada ante el sistema electoral. El organismo precisó que el documento fue firmado antes de culminar el llenado de la hoja de vida. Una falta que vulnera el reglamento vigente y activa una observación formal. De no corregirse el error dentro del plazo legal, Cerrón quedaría automáticamente fuera de carrera hacia las elecciones generales del 2026. Desde la clandestinidad, el exgobernador regional aseguró que continuará en competencia y denunció una supuesta persecución política en su contra. El Partido Perú Libre cuenta con solo 2 días para subsanar la observación y evitar la exclusión definitiva de su líder. La decisión final del sistema electoral será determinante para el futuro del partido y el escenario político nacional. El caso de Cerrón se perfila como un punto de quiebre que podría redefinir las reglas y equilibrios rumbo a los próximos comicios. ¿Debe el sistema electoral aplicar la norma sin excepciones en este proceso? Bueno, increíble que esté postulando y que está, pues, en este caso, con prisión preventiva, ¿no? Con este llamado. Está requisitoriado. Es más, también hay una recompensa. Sí, pero mientras no esté condenado
Claro. Todo se puede. Mientras no tiene, te tiene condenen. sus derechos. Claro, esto de estar fugado debería tener alguna tingencia, pero claro, las normas deben ser iguales para todos, no tiene por qué haber excepción, ¿no? Claro, Claro. en realidad son 18 los partidos políticos que han sido observadas sus Candidaturas. listas de candidatos a la presidencia de la República y están en proceso de levantar las observaciones, ¿no? Pero el tema de Cerrón debía tener el mismo tratamiento de Vizcarra. A Vizcarra lo han expurgado por todos los lados, no tiene derecho a nada y está encarcelado. Mientras que Vladimir El otro Cerrón está fugado. está fugado, está casi en las mismas características, en las mismas condiciones, tiene opinión, su opinión es escuchada en el Perú. Pues, ¿por qué? Porque tiene pues ahí la coalición del Y- Congreso que lo protege, y- tiene un defensor del pueblo, tiene al hermano que es vicepresidente del Congreso, tantas ¿Y, goyillas. y qué te quiere decir esto, doctor? Que finalmente, pues, yo no me allano a la justicia y voy a poder seguir haciendo lo que me dé la gana. Entonces, el que se allana a la justicia, el que sí cumple las normas, las leyes, pues pierde todos sus derechos. Entonces, Pero ¿qué? no nos Ni tonto que olvidemos fuera. que Por eso, pues, está Vizcarra- hasta fugado mi pata, que se llama el ex alcalde de Uchumayo y La Joya, el del arbolito, que se me da el Pero- nombre, que lo debe conocer usted muy bien, mi querido doctor. No hay que olvidarse que Vizcarra tiene condena. Cerrón Ese es el no. problema. Porque Claro, no se ha presentado, quizás pues. No, se puede hacer en ausencia. Pero aún así, En lo que sí ausencia. se puede señalar es que la celeridad que se tuvo con Vizcarra no se tuvo con Cerrón. Claro. No por nada le dicen a Cerrón el que se llama el fugado menos buscado, ¿no es cierto? Eso no- pero igual, es todo un proceso de cortar las posibilidades de alternativas electorales. Se bajaron a Vizcarra, se bajaron a Ollanta, se bajaron a Castillo, ahora se están tratando de bajar a Mirta Vázquez, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos una lista de todas las personas que se han bajado desde las instancias del poder y utilizando el Poder Judicial, la Fiscalía o los medios de comunicación, son varios que se están quedando fuera de la carrera electoral y que van a distorsionar, en mi opinión, la voluntad popular. Es que no hay algún candidato que no tenga mácula, que no tenga mancha. Es decir, todos tienen alguna yaya para que le estén expulgando. Ese sí que finalmente se convierte, pues, la carrera electoral o los candidatos, posibles candidatos, que le rebuscan hasta lo que no salió. A ver, dime por qué con todo lo que sabemos de López Aliaga no se lo bajan. No es un problema que tengan o no mácula. Si no, Es un problema de que quienes están manejando el proceso, a quienes quieren en carrera y a quienes no quieren en carrera. y si lo quieren a Porky entonces en carrera. Está facilito, está facilito. César Acuña También. tiene un rosario de procesos y está demostrado que él todos sus procesos los mata como no dándole universidad. dándole prebendas a los jueces, a los fiscales, poniendo a sus hijos a trabajar en su universidad. Eso está demostrado en La Libertad y sin embargo no se lo han bajado y no lo van a bajar. El mismo Porky Bueno. de igual manera. La señora K, que es un escándalo A ella la han subido. horroroso, a ella más bien la han subido en vez de bajarla, ¿no? O sea, eso es cierto. Hay todo un tinglado. ¿Tú crees que esa alianza corrupta, perniciosa que hay en el Congreso de la República, tú crees que va a ceder? Les conviene tenerlo a Cerrón. Y sabes que a Cerrón no lo van a sacar de carrera. Les conviene tenerlo. Y como es parte de la alianza también, él va a ser el que va a justamente generar el desequilibrio en las fuerzas de oposición a la alianza corrupta para que de esa manera la derecha esté segura en el gobierno. Claro. Eso está clarísimo. El problema es de que desde el gobierno de Fujimori se ha ido desmontando a las organizaciones populares, a los gremios y fundamentalmente a los partidos políticos. Ahora no hay ningún partido político que pueda hacer resistencia frente a estas situaciones. No hay ninguna estructura política que pueda estar operando. Los que quedaban era Acción Popular, que se lo han bajado y por una torpeza interna entre ellos, ¿no? Por una situación de ambición fundamentalmente. Que siempre fue un poquito debilito, ¿no? Claro, debilito. Acción Y Popular. probablemente ahora sea el APRA, ¿no es cierto? Que el APRA queda de alguna forma como un partido que de alguna forma ha mostrado. Y luego de eso, ¿dónde están los partidos? No hay partidos.
Por cierto, lo que existe son empresas, son aparatos, son estructuras que de alguna forma se han ido construyendo y eso es lo que tenemos. Este proceso electoral tiene nombre propio, tiene cara propia y tiene los intereses ya abiertas como simplemente para que el pueblo diga hay democracia en el Perú. Yo creo que eso es importante. Hay una alianza mafiosa en el poder y hay que decir qué quieren. ¿Para qué tanto empeño en quedarse ahí? Solamente para no ir a la cárcel, me parece la mitad de la verdad. Quieren defender un tipo de modelo económico y un tipo de beneficios económicos, ¿no es cierto? Y es todo el modelo exportador, extractivista, por el cual exportamos piedras en la minería y exportamos agua en la agroexportación, como si nos sobrara el agua, ¿no es cierto? Y de paso te alías con los chicos del barrio, ¿no? Los negocios de la educación, los informales y por ahí, y cierras filas para proteger un tipo de economía que es la que está detrás de esta forma tan, no sé qué decirle, ya no sé el calificativo, tan Tan grotesco, descarada, ¿no? sí, descarada, grotesca de ejercer el poder, ¿no? Claro. Le escuché, disculpe que la tutee, Patricia. Bueno, acá vamos a un comentario. Dice Luis Cruz, por ejemplo, vivimos en una dictadura congresal, ponen a presidente según su conveniencia, pero ellos no se les puede tocar, entre ellos se protege. Bueno, es cierto. A Luis Cruz, gracias por siempre seguirnos a través de Volcán TV, El Mirador, y también un saludo para Marga, algo así. Bueno, le escuché decir, ¿está partida o está dividida la izquierda, está dividida la derecha? Es decir, o de repente usted no fue su comentario. O sea, no hay ni derecha ni izquierda, están totalmente dispersos, ambos. Claro, porque yo creo que ni siquiera están partidos, como tú dices, están dispersos. Y yo creo que ha sido un interés de la dinámica del poder que lleguemos a esta situación de dispersión. Porque si tú llevas la cuenta, son 38 agrupaciones, 36 llevan presidente, ¿no es cierto? Candidata presidencial. Y si te pones a pensar qué intereses defienden esos grupos, mira, no nos llega ni a la cuarta parte del número las agrupaciones electorales que sean o de izquierda o progresistas y que crean en los derechos de la gente. Entonces, se van a hacer una fiesta entre ellos, Claro. entre agrupaciones de derecha, unas más radicales que las otras, ¿no? Son agrupaciones de derecha que no solamente defienden a rajatabla el tema de el extractivismo, defienden a rajatabla reducir el Estado, defienden a rajatabla la reducción de derechos. Han reducido los derechos laborales a niveles que nunca antes se había visto. 70% de la población es informal, no tiene ningún derecho laboral. En la mañana escuchaba un reporte de la Facultad de Economía, de las investigaciones que han hecho los estudiantes, y decían que los trabajadores que trabajan por service en Cerro Verde ganan casi la tercera parte que los trabajadores que tienen contrato directo en la misma labor. En labores similares. Lo decía ahí la investigación de los muchachos, ¿no? Y de las chicas. Entonces, retrocedemos en derechos laborales. Estamos retrocediendo en derechos de la mujer. Ya no se puede decir que hay una situación de género. Tiene que decir hombre-mujer. Ya la noción de que las relaciones sociales, las relaciones de poder, que el feminicidio, eso ya no importa, ya no existe, ¿no es cierto? Ayer o antier escuchaba en la radio una entrevista a un exministro de Economía y decía que había que reducir el déficit fiscal. ¿Y qué produce el déficit fiscal? Puntos, pensión 65. Pero no reduce el déficit fiscal bajarle los impuestos a Klimper. Claro, mira, has puesto un ejemplo interesante como para que la gente se dé cuenta, ¿no? El grupo Interbank, que tiene universidades, colegios, te hacen ver que en el Perú hay un florecimiento económico, que se está creciendo, hay una cosa extraordinaria y tiene colegios, como en este caso es Innova. ¿Sabes cuánto gana un profesor en Innova? Ni idea. ¿No?
Gana desde 1.400 hasta 2.200. ¿Y Menos de cuántas lo que horas paga el trabaja? esposo. Más de 8 horas. ¿Y cuánto gana un maestro del Estado? Probablemente entre 3.400, 3.200. Y luego, ¿no es cierto?, te hacen ver que el emprendedurismo es de alguna forma la panacea, que es lo mejor que existe cuando el mismo dueño de este grupo, ¿no es cierto?, se está saliendo del Perú, acomodando sus capitales en otros sitios, seguramente ya para poder generar otro tipo de cosas. Esa es la situación que vive el Perú, pero también, Patricia, aquí hay que reconocer que la izquierda le hace el juego, como en este caso Cerrón, ¿no es cierto? Le hace el juego, de alguna forma convive en algunos intereses, y la otra izquierda también le hace el juego porque empieza a autodestruirse, empiezan de alguna forma a alejarse en la resistencia, en el debate, en la lucha que hay que hacer en los medios, en la calle, en las instituciones, en el gremio. Todos se han ido para atrás, ¿no? Yo creo que lo más importante es lo último que tú afirmas, es cómo la izquierda ha limado los cantos de lo que podían, o los filos de lo que debían ser sus grandes banderas, ¿no es cierto? Ya no, ¿qué va a decir la gente? Es como las feministas, ya no te van a acusar de feminista, no defiendas los derechos de las mujeres, te van a acusar de comunista, no defiendas el derecho de los trabajadores, te van a acusar, no, ¿cómo vamos a hablar de esto? Eso no vende. ¿Por qué? Porque la izquierda ha caído lamentablemente en la trampa del marketing electoral, más que en la lógica de del planteamiento político, donde representa los intereses, o debería representar, de las grandes mayorías, y los contrapone a los otros intereses, ¿no? Y es capaz de decir sí derechos laborales, sí elevar sueldo mínimo, de pensar en cosas diferentes como las se está hablando hoy en día en el mundo, por ejemplo, de un ingreso mínimo universal, ¿no es cierto? O de pensión universal, ¿no? Entonces, no, ¿cómo vas a decir esas cosas? Vamos a favorecer el Estado, vamos a evitar, dice Petro, pero no van a decir que somos comunistas. Entonces, mientras que la izquierda pierde filo, la derecha se nos vuelve más radical. Claro, como que ahí definitivamente, hay pues definitivamente abandono, ¿no?, de los ideales, de las luchas, que debiera hacerse y que finalmente pues eso es como siempre se dice, ¿no es cierto? Se ha dividido, se ha destruido, se ha terruqueado, ¿no es cierto? Se ha puesto etiquetas ahí a mucha gente, ¿no es cierto? Es esto de decir, oye, tú vives del Estado y solamente buscas el Estado, y una infinidad de cosas, y finalmente, pues, en ese caos de cosas hay algún tinglado que se plantea. Entonces, las noticias nos dice eso, ¿no? Las divisas, grandes empresas que licitan también viven del Estado, ¿eh? Así es. Ahí, las que venden al Estado también viven del Estado. Como que al final es un delito, ¿no es cierto? Es trabajar para el Estado, pedir al Estado que haya calidad y derechos, y que incluso exista mayor calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, de pronto eso es condenado. Muy bien, ahí tenemos entonces a Cerrón como pez en el río, en el mar y en la laguna. Ya quería usted decir el libro de Vargas Llosa. Y ya Dina, que va a pasearse por el mundo. Esa es la política del Perú. ¿Qué más tenemos noticias, John? Bueno, tenemos a nivel de Arequipa bajo presión. Cerro Colorado se consolida como el epicentro de la violencia. Cerro Colorado cerró el año liderando las cifras de violencia en la región de Arequipa al registrar 1.811 atenciones, de acuerdo con los datos oficiales del Centro de Emergencia Mujer, marcando un escenario que genera seria preocupación social. Las estadísticas revelan que más del 80% de las víctimas son mujeres y que la mayor incidencia se concentra en las personas de 18 a 59 años, aunque los menores de edad también representan un número alarmante de casos. El distrito no solo encabeza el total general, sino que concentra el 42.4% de los reportes de violencia contra niños y adolescentes, una de las proporciones más altas a nivel de la provincia de Arequipa. En el ranking distrital, ubicado en el segundo lugar, está Paucarpata. Bueno, son los dos distritos con mayor población, ¿no? Con 1.189 casos reportados desde la jurisdicción de Campo Marte, seguido muy de cerca por Miraflores, que registra 1.140 atenciones a nivel de la provincia de Arequipa. Acumula
10.818 casos, confirmando que se trata de una problemática extendida y persiste en distintos sectores urbanos. Las cifras evidencian una realidad que atraviesa edades, distritos y hogares y que no puede ser ignorada por las autoridades ni por la ciudadanía. ¿Cree usted que este ranking refleja una falta de prevención efectiva en los distritos con mayor incidencia? Creo que hay que hacer educación sexual integral y no prohibirla como quiere prohibirla este gobierno. Claro, lo otro es que, por ejemplo, esta mañana... Pero no solamente está hablando de casos de violencia sexual, ¿eh? Creo que es tipo de violencia más que todo física Pero precisamente la educación sexual integral no solamente es sexual. nos dice que la sexualidad humana es una relación humana, es una relación social que empieza por el respeto. Perfecto. O sea, O no lo sea, vaya al sexo. Claro, Por ahí lo toman los otros. mira, lo que quieren decirnos ellos, que la educación sexual es biológica. Eso es otra cosa. Punto. ¿No es cierto? Pero no es así. Las relaciones entre de la sexualidad humana son relaciones humanas y empiezan por el respeto, por quién valora a quién, por quién desprecia a quién respeta y quién falta el respeto, ¿no es cierto? Entonces, por ahí empieza, por tener este pensamiento crítico para no dejarte pegar o no dejarte gritar en el caso de las mujeres. O no pegar, ¿no? O no pegar en el caso de los varones. Hay mujeres que pegan también, ¿ah? Pero eso Es lo mínimo. mínimo. Acá dice, el 80% de casos son las mujeres. Sí, pues. Por Ese- eso el problema de salud pública es la violencia contra la mujer y el feminicidio. Esa es la ¿No es verdad. cierto? Lo otro es parte, efectivamente, de una lógica de violencia general en la sociedad. No iba a decir que no existe. Pero ¿cuál es, pues, el grueso del problema, ¿no es cierto? Los grandes problemas de estos tiempos es el tema de la anemia, al que todo el mundo le corre, nadie le enfrenta, solo lo tenemos en cifras, y el tema de la violencia contra la mujer y su entorno familiar. Hay algunas normativas, existen instancias, por ejemplo, de la lucha contra la mujer, que esta mañana justo, por ejemplo, teníamos una reunión en una municipalidad y queríamos reflexionar un poco, decir, oye, ¿este número qué pasó? ¿Y qué están haciendo las instituciones? Es un saludo a la bandera, ¿no? La instancia está ahí, pero no se discute realmente cómo resolver este problema de fondo y cuáles son los roles de las instituciones, ¿no? Y simplemente se participa mensualmente, está ahí y pues se sigue incrementándose las cifras, sigue incrementándose las prácticas, sigue incrementándose incluso el suicidio como un producto de la violencia que viene desde el hogar, ¿no? Yo creo que necesitamos una reforma profunda, Pati. Bueno, No, ya nos acaban de reformar, han suprimido ¿qué se llama? La ley de igualdad por razones de género y ahora solamente es de hombres y mujeres, ¿no? Las reformas nos las están haciendo desde la derecha en lógica de retroceso. Y no nos estamos dando cuenta de eso. Y nosotros nos ponemos más suavecitos, ¿no es cierto? Ya ni siquiera te dicen feministas, te dicen feminazi. Entonces dices, no, yo no quiero ser feminazi, ¿pero cómo voy a caer? Entonces, en lugar de seguir con mi bandera de luchar con unas relaciones de género que tienen una lógica de poder, ¿no es cierto? Digo, no, entonces mejor ya no hablemos de eso. Ya porque no te satanizan, pues. Claro, A nadie entonces, le gusta tampoco al final que te digan, ¿no es cierto? ya. Feminazi. Es que tenemos que estar preparados otra vez, que los derechos se conquistan y se defienden, nadie te los regala, ¿no es cierto? Entonces, si perdemos esa perspectiva, perdemos la necesidad de organizar partidos políticos, como tú decías hace un rato, perdemos la necesidad de tener organizaciones sociales que empiecen a debatir y construir esas necesidades básicas en intereses que entren a disputar su campo en la política. Es que de alguna forma lo hemos convertido el campo político también en una cultura laica, ¿no? Donde de alguna forma, ¿cómo entender, por ejemplo, Indira Wilka al lado del rector, ¿no es cierto?, de la UNI y con una posición que no es ni
contra ni a favor y que aparentemente juega light. A la misma gente que de alguna forma antes encontrabas en estas luchas que esencialmente estaban planteados en esa lógica. ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿por qué perdemos ese sentido? ¿Dónde está la causa? ¿Es la educación? ¿Es nuestras conciencias? ¿O la falta de liderazgos de estos sectores que no nos permiten orientar y tener una visión exacta por dónde ir? O sea, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la lectura sociológica, Pati? La lectura sociológica es que la sociedad se organiza en base a grupos de personas que se van aglutinando en función de intereses. Y esos intereses se contraponen a otros grupos. Y algunos grupos adquieren poder. En el caso de la historia de la humanidad, ese poder ha estado asociado a la propiedad, ¿no? Cuando tú tienes la propiedad del capital, de los medios de producción, ejerces poder para legitimar tu propiedad, para que nadie te la quite, para que no sea discutible, ¿no es cierto?, tu propiedad. Y en segundo lugar, te aseguras de fabricar un conjunto de ideas que se las crean todos. Entonces, tú te crees que lo privado es mejor que lo público. ¿A quién le conviene eso? Al conjunto de la población que estamos sujetos a la salud pública, a la educación pública, a la seguridad pública, o a los que manejan el mercado de la salud, de la educación y de todo eso. ¿No es cierto? Entonces, la organización de la sociedad tiene que ver con unos intereses económicos dispares, con una distribución del poder dispar, pero también de las ideas. Entonces, cuando decimos empieza por la familia, los valores, ¿cuáles valores? ¿Cuáles valores? Eso siempre hay que pensarlo bien. ¿El valor de la solidaridad o el de la competencia? Nos han hecho retroceder en el valor de la solidaridad. Dice, tú tienes que competir, tienes que ser emprendedor. Tienes que ser valiente, tienes que lucharla. Exacto, ¿no es cierto? ¿Y en qué terminamos? ¿No es cierto? En que cada uno la agarra como puede. Y claro, ¿cómo no te van a decir que seas emprendedor si estamos organizando un sistema económico, estas industrias extractivas y exportadoras, que solo pueden dar empleo al 30% de la población? Entonces, lo que te tienen que decir es búscatela como puedas, porque yo empleo no te voy a dar. Claro. Aparte de ello, también esa es una parte de la lectura de la noticia de la cual estamos conversando. Pero la otra parte de la lectura es la siguiente. La violencia siempre ha existido. La violencia contra la mujer, la violencia contra el grupo familiar, siempre ha existido. No es que nos estamos volviendo violentos. Lo que pasa es que justamente a partir de las políticas públicas en educación que estaban orientadas al tema de la educación sexual, orientadas al tema de respetar nuestro propio cuerpo y hacer que respeten nuestro cuerpo, es que la gente ahora denuncia, ¿no? Y es por eso que las estadísticas están resaltando. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Las acciones que se hacen desde diferentes espacios de la derecha, de los grupos religiosos, etcétera, lo que justamente están buscando es acallar este tipo de denuncias, ¿no? Y eso es lo que van a lograr. Entonces, vamos a encontrar una paz, ¿pero qué? ¿Una paz en la mazmorra de cada uno de los hogares donde la violencia se institucionaliza? Eso no es construir una sociedad justa. Yo creo que esa es una palabra clave, una sociedad justa, ¿no es cierto? En donde nadie pueda ser víctima de violencia, donde todos seamos iguales en dignidad y en derechos, ¿no es cierto? Y donde el hecho de que siempre haya existido no implica que siempre deba existir. Cuando una situación injusta, no importa cuán antigua sea, cuán histórica sea, nos damos cuenta que es injusta, tenemos que cambiarla. Claro que sí. ¿No es cierto? Lamentablemente. No dice, es normal, eso tampoco. Ese es el tema de la normalización, a eso nos referíamos con la idea, ¿no? Es normal, pues, ¿no? Un golpecito por ahí. ¿Cuántos casos hemos visto de madres que cuando su hija regresa al hogar y dice, no, este señor me golpea, es violento, no sé qué, hijita, te casaste y te aguantas? ¿Hemos visto casos o no hemos visto casos? Además está documentado en investigaciones sociales. Y además se dice, tienes que ser tolerante. No, pues.
No, la tolerancia a la injusticia, no. No La es tolerancia a la violencia, no. Con eso más bien hay que ser intolerante. Así es. ¿No es cierto? Acá hay un Comentario, ¿no? comentario, Daniel, que nos dice que para que haya progreso se tienen que quitar las etiquetas y trabajar juntos. ¿Qué etiquetas? Uno, ¿qué etiquetas? Y la pregunta es, ¿juntos con quién? Todos. ¿No es cierto? Claro, pero Derechas, entonces, izquierdas. pero eso es complicado, pues, porque si alguien te dice, ¿sabes qué? Tú no tienes derechos laborales, ese no se puede juntar con el que tiene derecho a derechos laborales. ¿No es cierto? Eso es imposible que estemos juntos. Lo que tenemos que hacer es tener una dinámica política en la cual los intereses de las grandes mayorías se conviertan en derechos que no nos quite nadie. ¿No es cierto? Si hay una persona antiderechos, no nos podemos... Pero ahora las normas y las leyes pues permiten a las grandes empresas y agarran y comienzan a hacer hacer service, ¿no? Le contratan a hacer varias empresitas para no dar utilidades para no darle vacaciones 30 días, sino 15. Para eso necesitamos un Estado que ponga normas. Sí, pues, el Estado les ha puesto las normas, pero para favorecer a los empresarios. Ya, entonces, Entre ellos mismos se favorecen, parecer. Ya. Y dicen, no, usted es una pequeña empresa, no es gran empresa, sabiendo pues que es semejante monstruo, ¿no? Y comienza a maltratar a sus trabajadores. Están en huelga esta empresa Linle, que es la de Inca Kola, que es de la familia Linle, que creó la Inca Kola, ahora se la ha comprado este consorcio transnacional que es de Coca-Cola, ¿no? Y que están en huelga, pues, porque están reclamando sus derechos, aumentos, lo que se refiere utilidades, que no les van a dar pues, porque están segmentando la empresa, finalmente dicen, bueno, esto va a ser para invertir, y no les podemos dar tanto. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, en esto también de las etiquetas, ¿no? ¿Te molesta que te digan caviar, Pati? No. Ya no. Desde el momento en que tuve conciencia de que los caviares somos quienes defendemos los derechos de las grandes mayorías, no me molesta en absoluto que me digan caviar. No me molesta que me digan feminista por defender los derechos de las mujeres, ¿no? No me molesta que me digan radical por defender los derechos de los pobres, ¿no? Y no nos debería molestar. Deberíamos sentirnos orgullosos de esas etiquetas. Claro, porque de pronto ahí a la derecha le interesa. O sea, es un caviar, vive del Estado, ¿no? Es un caviar que destruye el Perú. Es un caviar que controla el Ministerio Público. Como que el caviar en el Perú se ha convertido en algo anómalo, en algo maldito, algo incluso como que de pronto hay que recuperar el Perú de los caviares, ¿no? Incluso en el mismo Lima dice, la pontificia se ha vuelto una universidad en caviar. Bueno, eso dice Rospigliosi para empezar, ¿no? Eso Así es lo que ha dicho, ¿no? Pero no hay que dejarse, pues. Es otra vez lo que decía Joel, ¿verdad? Joel. La normalización de unas ideas para hacerte retroceder en la lucha por tus derechos. Y otra vez, organizarnos y fortalecer partidos políticos. Porque la otra cosa que también nos han quitado es el derecho a la política. Te han dicho, no, cada vez que dicen, no, es político, eso es malo. No te metas en política. ¿Para qué te vas a meter en política? La declaración, eso es desde los 90, ¿no es cierto? Pero la declaración más brutal fue la de Boluarte cuando les dijo, ¿qué quieren? ¿Política? No, pidan carreteras, pidan escuelitas, no pidan negociación política. Ok, estamos haciendo una mirada a la última noticia y luego entramos... Vamos con más información entonces. 620 accidentes y 109 vidas perdidas. Las carreteras de Arequipa en alerta roja. La carretera panamericana sur de Arequipa, Puno cerrarán el año marcadas por una estadística que estremece. 620 accidentes de tránsito, 109 fallecidos, 773 heridos según la Unidad de Protección de Carreteras de la Policía. El comandante Víctor Vargas confirmó que la cifra representa un incremento del 20% frente al año anterior, con vehículos particulares y de carga pesada con los principales involucrados. Noviembre se convirtió en el mes más mortal, con 42 fallecidos, 37 de ellos tras el despiste de un bus de la empresa Llamosa en Ocoña, en la provincia de Camaná, en contraste de julio, que registró el mayor número de accidentes, 69 en total, pero que solo 3 víctimas mortales. El trimestre del verano concentró el mayor número de siniestros, con 158 accidentes, 17 fallecidos y 286 heridos, revelando un patrón de riesgo constante en las vías regionales. Las cifras confirman que viajar por carretera en Arequipa se ha convertido en una amenaza permanente que exige
acciones inmediatas y sostenidas. ¿Quién debe asumir la responsabilidad principal frente a esta crisis vial? ¿Qué dicen, compañeros? El problema ha sido, pues, de la informalidad en el sector de transportes, ¿no? Se han liberado vehículos que no debían estar circulando en las vías que están circulando, ¿no? Pero este tema del accidente de Llamosas Claro. fue una camioneta que se fue contra en una curva, invadió carril. Y este señor de Llamosas, que en paz descanse el chofer, para evitar chocar con la camioneta, Se pues fue al barranco. se fue al barranco. Claro, esos Chocó y son fue- los casos, pero la mayor parte de los casos son con estos minivans que ocurren entre Puno y Eso está Juliaca, ¿no? Que no debían estar circulando, pero están circulando. Hay vehículos incluso como el de Llamosa que han pasado los años de antigüedad. No, es un vehículo moderno, doctora. Pero igual, eso sí, o sea, carros moderno. parece, Y el problema es que el parque automotor se ha incrementado. Dice, ¿cómo vas a comparar? Pues si antes en el 2000 teníamos 100 vehículos y ahora somos 1000 vehículos con la misma carretera. El problema es la infraestructura vial. Tenemos que tener una autopista, pues, de un solo carril, 4 carriles, como es hasta Lima, de repente como es el ingreso a Tacna, como es el ingreso a Puno, a Juliaca. ¿Qué está pasando, pues, con la ciudad de Arequipa? Ahora la Arequipa La Joya, esta Panamericana o esta gran vía, que fui por ahí accidentalmente, pues ya está totalmente invadida por acá, pasa por acá, pasa por allá. Eso ya no es una vía de alto tránsito. Más bien están pidiendo que sean puentes peatonales, porque ahí en la mitad hay un parapeto ahí y la gente cruza y se salta corriendo ante el peligro del que pasan los carros, que es un desorden total esta carretera. Es que hay un problema de ordenamiento, ¿no? De total, Yo, por ejemplo, total. circulo casi todas las mañanas para llegar a la universidad, la vía esta que entra al terminal. Realmente eso se ha convertido en un infierno. Andrés Avelino. Todo el Andrés Avelino, te demoras 45 minutos a 50 minutos para poder cruzar y ahí tienes trailers, tienes vehículos de Y eso que son 4 vías, ¿ah? y son 4 vías. Y si eso es así, la ciudad realmente se ha vuelto intransitable por un tema. Transporte público universal para todos y todas. Ahorita, A mí un transporte espectacular era esta Senatrua, y que también la concesionó y desapareció y que hizo, como dice pues Patricia, disculpe que la tutee, No. dice pues claro, no, eso no sabe, el Estado no sabe. Entonces ahora Tisur ya se ha apropiado de los puertos, y así pues un poco más ya quieren Seal también de privatizarlo, disculpa que te corte. Covisur también está pidiendo una adenda a la concesión. Covisur es justamente el responsable de los problemas Carreteras. de las carreteras en Arequipa. Pero no construye carreteras. Que cuando hicieron el contrato tenían algo de 30.000 vehículos, ahora tienen más de 100.000 vehículos transitando de tal manera que se ha convertido en una mina de oro y la carretera sigue las mismas condiciones Y siguen pagando lamentablemente ni peaje. siquiera la señalización está adecuada. Y está pidiendo ya una adenda, así como Tisur también, que ya le han hecho la adenda, ¿no? O sea, Transporte es público, el ¿no? mundo de los negocios de los poderosos. No podemos seguirnos movilizando en la ciudad en estas unidades tan pequeñas. Tendríamos que tener buses, ni las loncheritas, ni los que se llaman las clusters. Deberíamos tener buses grandes de 40, 50, 60 pasajeros. Deberíamos tener metro. Deberíamos tener a Puno tren, un tren que funcione y en donde El tren bala que venga. cosas así que nos permitan Pero no el tren de Porque, ¿ah? no, Por queremos favor. un tren que funcione, no una estafa. No, ¿No es cierto? tanto tampoco. Claro, porque eso es una estafa. Han hecho ¿qué se llama? La marcha blanca con una locomotora de la empresa peruana jalando a la locomotora donada. No arranca la otra. ¿No es cierto? Pero no tenemos un proyecto, ni siquiera un atisbo de proyecto de transporte público. Porque hay un problema de Eso debería ser, infraestructura, ¿no? sí, pero no es suficiente. Claro. No es suficiente. Toda la gente tiene, hay demasiados vehículos privados, mucha gente toma taxi, hay 1 o 2 personas por carro, y encima los buses de transporte público son pequeños. Entonces, eso es más recarga de las pistas. No, pero hay, mira, por cada bus de transporte de pasajeros que hay en las carreteras de acá del sur, por cada bus, Provincial estamos hablando. esos buses de 70 pasajeros, 80 pasajeros, hay como 20
buses de 18 pasajeros. Minivanes. Que son. están, las minivanes que están ahí peleando en la carretera justamente por desplazar al bus grande. Y ya los han no hay desplazado, ¿eh? quien resuelva ese problema. Y han hecho quebrar varias No hay empresas. ni ley, ni autoridad, ni nada. Han quebrado varias empresas. San- porque- Sur Laguna Sella, Por Corrientes, eso, Zamorano, queremos Estado. Aragón, no que queremos ya en paz Estado, descanse. pues. ¿Queremos Claro. Estado o no queremos Estado? Si estamos debilitando permanentemente el Estado no va a poder poner reglas y mucho menos hacerlas cumplir. Claro, hay un alumno suyo, Pati Luis Israel Cruz, dice, han entrado 50.000 unidades a la ciudad, ¿no? Y de igual forma, pues dice que la política puede tener buenos políticos, pero el tema es que el Congreso está controlado, ¿no? Y incidimos un poco en lo mismo. Es un sociólogo el que escribe, debe conocerlo. Claro, el Congreso realmente está haciendo lo que está haciendo porque la ciudadanía no está organizada y no hay partidos que representen a la ciudadanía en el Congreso. Entonces, la lucha política va mucho más allá de las elecciones y todos sabemos cómo el pacto mafioso que llamamos ha arreglado las cosas de tal manera que efectivamente el poder y el gobierno va a ser desde el Senado. Sí, no. ¿No? Le han dado mucho poder, me parece. El ¿ah? presidente va a ser un fusible. Me parece que le dan mucho poder y que si que otra vez la señora acá va a manejar el Senado, vamos a estar a sus expensas. Así Bueno, es. eso si le das el voto a la señora acá. Sí, sí, es posiblemente que en la primera vuelta le den. La señora acá ha demostrado ya que puede gobernar sin estar ella en el gobierno, sin tener mayoría en el Parlamento. Porque ha construido tentáculos. Ha por todos construido lados. tentáculos. Era lo que llamamos el monstruo de las tres cabezas. Al principio era Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular. Avanza País se desinfló, se repartió y surgió la otra tercera cabeza que es Perú Libre y el serronismo, ¿no? Entonces, la señora acá no necesita ganar elecciones para gobernar. Pero necesita participar, necesita controlar. Muy bien, hemos entrado ya a algunos temas a profundidad con Patricia Salas. Ella aquí en Arequipa dirige un colectivo de laboratorio llamado un colectivo Laboratorio de Política y Cultura y editan de igual que nosotros un programa, ¿no es cierto?, llamada Caja de Resonancia. Empezaremos por ahí. ¿Por qué tener estos espacios? ¿Por qué Caja de Resonancia? ¿Qué pretenden con Caja de Resonancia? Solo un apunte, yo no dirijo el colectivo, somos un colectivo precisamente que nos manejamos colegiadamente en las decisiones que tomamos. El colectivo tiene 3 líneas de trabajo. Una, la comunicación, porque constatamos de que la comunicación formal ha sido totalmente cooptada por los grandes poderes económicos. Más del 80% de los medios de comunicación son de propiedad del comercio y o del grupo RPP. O lo están ¿No es vendiendo cierto? ahora. Lo están vendiendo, pero ¿y quién está comprando? Están comprando grandes empresas mineras. Están Panamericana, la comprando compró uno, ¿no? Panamericana, pero también en la negociación con el comercio sobre eso. Es decir, va a quedar directamente toda la prensa nacional, los medios de comunicación, porque no solamente es la prensa, también son radios de entretenimiento y qué sé yo, en manos de los grandes empresarios nacionales. Y como decíamos al principio, Van a tener ellos dominados ahí con todo, bombardeando información. ya lo tienen, lo van a profundizar seguramente, se van a asegurar de que así sea. Y entonces hay que contrarrestar eso. Nosotros decíamos hace un rato, hay ideas, hay discursos que se han normalizado, que la gente piensa que Es normal. que así es, pues. Entonces, eso hay que contrarrestarlo, ¿no? Un ejemplo clarísimo va a ser las elecciones. ¿Cuál es el tema? El tema, seguridad, seguridad, seguridad. ¿Quién va a hablar de agroexportación? ¿Quién va a hablar de seguridad alimentaria? ¿Quién va a hablar de educación? Nadie, ¿no? Es que no vende esos temas. Si no son estos medios que queremos hacer contradiscurso, contracorrientes y ponernos del lado de las grandes mayorías del pueblo, que son las que tienen derecho a una vida mejor. Claro, Una pero segunda el problema pasa un poquito más allá, ¿no? Porque, mira, este es un espacio igual hemos abierto nosotros y vamos chequeando. Y curiosamente le queremos poner contenidos de literatura, de cultura, de política, que no es consumido. Pero cuando nosotros ponemos una noticia, por ejemplo, de violencia, del chisme, el consumo se incrementa y a veces nos dice,
Oye, la tentación de querer tener más like, la tentación de querer más, va por ese lado. Entonces, ¿qué está no hay pasando que caer con la en esa capacidad tentación. crítica de No, la no hay que población? caer en esa tentación, hay que seguir generando los espacios y mientras más seamos, a más llegamos. ¿No? No hay que caer en esa tentación. Por eso, una segunda línea de trabajo del colectivo es precisamente la investigación. Una primera investigación que realizamos fue sobre los planes de desarrollo concertado, en donde poníamos en evidencia cuál era el enfoque de los planes y cómo no se preocupaban de la población. La población casi ni es mencionada en los planes. El empleo prácticamente no existe, como mencionado en los planes de desarrollo concertados. Tenemos un libro sobre eso, lo podemos comentar cuando queramos. Una segunda investigación se está haciendo sobre Secocha, ¿no? Todo el tema de minería informal de Secocha, aquí al norte de Camaná. El libro está por salir también. Y la tercera línea es formación política. Eso sí es fascinante, decir, ¿no? trabajar con personas de buena voluntad, los que deseen, mejor si son dirigentes, líderes sociales, jóvenes, por supuesto, intelectuales, comunicadores, para tener espacios de tener conversación y debate sobre temas de fondo, desde sus fundamentos teóricos, desde sus evidencias empíricas, y nosotros no caigamos en los sentidos comunes, ¿no es cierto? Porque a veces uno está en el medio y te gana el tiempo, te gana la noticia y a veces uno se queda en cosas un poquito superficiales. Pero si empezamos a manejar qué hay en el trasfondo de las problemáticas, entonces tenemos mejores posibilidades de hacer un mejor trabajo y mientras más seamos mejor. Entonces, el colectivo está organizado en esas tres líneas de trabajo que lo que buscan es ayudar a tener propuestas alternativas a estas del sentido común que nos vienen vendiendo desde los 90, ¿no? En la formación política yo creo que hay una ausencia bastante grande, ¿no? En la edición del lunes anterior hablábamos, decíamos, oye, ¿quiénes están aspirando a ser candidatos a alcaldes en Arequipa? ¿Quiénes están aspirando a ser a candidatos a gobernadores? Y te das cuenta que son los mismos. De hace 20 años atrás van dando vueltas y vueltas. ¿Y dónde están los nuevos actores políticos? ¿Dónde están las nuevas voces? ¿Dónde están los nuevos líderes? Y de pronto te das cuenta que en Arequipa no ha habido formación política o hemos decaído en formación política. Claro, y en nuestras universidades se ha perdido todo el trabajo de enseñanza en humanidades. Ahora estamos en una pugna porque la Universidad San Agustín, que es la universidad pública de Arequipa, sigue teniendo estudios generales, varios no los quieren tener, pero es el espacio de la formación humanística, que es también parte de la formación integral y donde las personas pues hacemos el ejercicio crítico de qué pasa en la sociedad, ¿no? Conocemos la sociedad y podemos hacer crítica de ella, pero además también nos han bloqueado, pues entonces hay libros que ya no se leen y lo peor, nos hemos creído el cuento de la tecnopacia. Es técnico, como si lo técnico fuera neutral. Lo técnico no es neutral, ¿no es cierto? A la hora que uno tiene que tomar una decisión, la decisión es política, ¿no es cierto? Puede estar formulada muy técnicamente lo que quieras, pero si vas a hacer la decisión A o la decisión B, es decisión política. La decisión de autopista o tren es política. ¿Por qué tenemos una Panamericana así? Tenemos una Panamericana así porque en un momento dado, digamos, la economía se movió hacia lo que eran las grandes empresas de petróleo, gasolina y fabricación de automóviles. Entonces, el ferrocarril ya no era coherente con esos intereses. Entonces, mejor Panamericana. Nunca pensamos en hacer un ferrocarril, o mejor, las ideas de ferrocarril que hubieron en la época quedaron totalmente había aplastadas. tranvía aquí en Arequipa, no sé quién fue el del ideólogo Bueno, que lo desapareció. claro, ¿no? El tranvía Creo que no lo una conocí, de las- pero vi unos rieles por ahí por la calle Perú. Sí, yo los llegué a conocer. Pero bueno, eso a nivel urbano, pero a nivel urbano ya tendríamos que estar hablando de metro.
Claro. Claro, sí. Seguramente Del tamaño de quedamos Arequipa. con ese turístico tranvía, de repente hubiese sido hermoso, lindo, y también pues yo llegó a viajar a Juliaca, a Puno en tren, también pues se viajaba, a Mollendo también en tren, creo que te demorabas un montón, pero Es que debía haber evolucionado esto, ¿no? no Era en evolucionó. los principios que nunca debían haberse retirado los trenes, pero se ha pues privatizado. Alguien se le ha regalado los trenes, ¿no? Pero igual, el tren salía 2 veces al día nada más a Puno. Otra cosa es imaginar lo que sería un tren de cercanías, ¿no? Por decir, Ah, ya. nadie debería necesitar tomar un automóvil para ir a La Joya, San Camilo y todo eso, porque si tuviéramos un tren de cercanías que fuera y viniera, no sé, pues con una frecuencia razonable, entonces todos irían y vendrían en tren, reducirían los accidentes de tránsito, llevaría mucho más personas y tendríamos Bueno, menos tráfico. no he ido a Europa, pero sí he comentado pues por parientes que han estado ahí que todo después en tren, ¿no? En tren. Se pasea toda Europa en tren, no hay necesidad usted de subirse a un avión ni Y hay varios tipos de trenes. Hay los trenes bala que dicen que serían pues un interprovincial. El Arequipa-Lima sería un tren bala. Pero hay los trenes de cercanía que van como caleteando, como un Sí. metro largo, digamos, que podrían ir, por poner un ejemplo, pues no de Arequipa, Uchumayo. Bueno, estamos sí, años luz de San Camilo. hacerlo realidad esto. Pero lo importante es ir construyendo las ideas. Que se consolide la La idea. fábrica de cemento Yura, o si quieren la irrigación ¿Majes? Charcani 5, Ah, Majes, son proyectos que se empiezan a hacer realidad en los años 70, ¿verdad? Pero estaban en planes, proyectos e ideas desde los años 30. Ya. Entonces, una cosa que no tenemos que perder de vista es que el futuro lo vamos construyendo. Si pensamos que no hay futuro, que va a ser muy largo, que va a ser muy difícil, entonces no lo hacemos, es la primera derrota. ¿No es cierto? Nos ganó el autor del fin de la historia, ¿no es cierto? Ya no hay nada que hacer, pues así que Hay que irse a la casa. resígnate y vive como puedas, ¿no? Una vez me preguntaron a mí cuando estaba en el ministerio, señora, pero eso es muy difícil, hay que empezarlo a hacer más pronto. Pati, hablabas tú en el colectivo de la necesidad de formar actores políticos, ¿no? Y de alguna forma en el imaginario de la gente de Arequipa, la entidad académica que formaba era la UNSA, ¿no? De alguna forma la UNSA, por su carácter, por su formación, ha generado muchos líderes políticos, pero en estos últimos años lo que mejor ha producido en la UNSA ha sido Roel Sánchez. Y Roel Sánchez en el gobierno regional es un fiasco. ¿Qué pasó con la academia? Bueno, primero creo que Roberto Sánchez no tenía formación política. Él pensaba, como muchos otros, ¿no? La propia Yamila Osorio también, para hablar de Arequipa, pensaba que con técnicos se podría solucionar los problemas. Pero no, pues no es así. En primer lugar, hace falta tener orientaciones políticas. Lo que pasa con la universidad es que se desideologiza, pues. Se le quita la posibilidad de trabajar con las ideas y de debatir y explorar lo que había que explorar. Entonces, hoy en día, y eso no solamente es un tema de San Agustín, es un tema universitario en general. Al extremo, mira, Pati, hay un movimiento ahora muy fuerte en la universidad que se llama el Miau, ¿no? Y yo preguntaba, ¿y por qué Miau? ¿No? Y de pronto es que había un dirigente que le llamaban El Gato que falleció y que tenía un grupo de muchachos que se llamaban Miau. Una despolitización. Pero no es así, ¿no? Se llama Movimiento Integral. Es una sigla, ¿no? El ejemplo de despolitización puede ser, por ejemplo, lo que pasa en las campañas, las que había hace algunos años, para dirigentes estudiantiles. Cuando yo era, no quiero decir nosotros porque cada uno tiene su promo, cuando yo estaba en la universidad, los símbolos que estaban en las ¿qué se llama? En la publicidad, tenían que ver, pues, en los volantes tenían que ver con el mapa del Perú,
En algunos casos también con la revolución, ¿qué se llama? Pero era el mapa del Perú, cosas así. Hoy día los símbolos en la propaganda electoral de los estudiantes son pues los personajes de tiras cómicas, ¿no? De manga y qué sé yo, ¿no? El símbolo de la generación Z es un personaje de manga. Ahora, es un personaje especial, ¿no? Porque es un pirata campesino que busca la justicia. No, no es tan gratuita la cosa, ¿no? Pero hay esa despolitización, pero lo más fuerte de todo es, por ejemplo, en San Agustín y en varias universidades del Perú, ya no hay federación universitaria. No existe la federación universitaria. Las universidades privadas no tienen prohibida la organización. Hemos sabido de universidades privadas en donde se ha despedido a docentes que intentaron formar un sindicato. ¿No es cierto? Entonces, la arremetida en contra de la organización y la politización es muy grande y es razonable, pues a ellos no les interesa que haya fuerza social que pueda convertirse en una fuerza política que discuta quién tiene acceso y quién no tiene acceso a los derechos y a los privilegios. Entonces, se ha perdido el discurso en la cátedra porque, por ejemplo, sociología, antropología, derecho, eran de alguna forma carreras emblemáticas, educación, ¿no? Que de alguna forma generaban pensamiento crítico. Hoy como que pronto existen otros aires, ¿no? Sociología, por pero ejemplo. miren lo que nos están diciendo, por favor pónganse de acuerdo, quítense las etiquetas. ¿No habrá un centro medio? No se pueden poner, por favor, consenso. Nos han hecho creer que la política es consenso, donde todos Tienen que tenemos que pensar estar de igual. acuerdo. No es así. La política es campo de disputa. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay intereses diferentes, ¿no? ¿Cuál es el problema con tía María? ¿Agua o mineral? ¿Eso se puede conciliar? ¿En qué medida? Sí, no. Hay cosas que no se pueden conciliar. Decir que no debe haber actividades contaminantes como minería en cabecera de cuenca, eso es clarísimo. Pero si tú lo dices, te van a decir antiminero. ¿Eso se puede conciliar? Eso no se puede conciliar. Tenemos que tener consensos en función de algunos intereses. Y los intereses que nosotros proponemos son los de las grandes mayorías, ¿no? Del interés que tienen a tener buena educación, buena salud, una vida digna, como tú decías hace un rato, ¿no? Entonces, la universidad ha perdido precisamente pues esa pulsión de tener la justicia social como un elemento importante para su propia existencia. Bueno, esta es una situación pues un poco lamentable, pero yo, ¿en qué tiempo fue usted ministra con Mala? Sí. Y bueno, se sintió un poco frustrada porque decían, bueno, Patricia va a cambiar la educación. Bueno, y creo que está muy bien el sector de educación ahora con todo este tema de lo que es de la carrera pública magisterial, ¿no? Me parece muy bien, me parece magnífico. Creo que en algo se ha reivindicado al sector de educación y eso me parece muy bien, pero ¿se sintió usted frustrada de repente por las cosas que quiso hacer y de repente, como usted mismo lo ha dicho, oh, no, eso no se puede hacer, es muy difícil? Bueno, la primera lección que yo tuve cuando estuve en el ministerio es la cantidad de cosas que no puedes hacer cuando tienes el poder, ¿no? Porque efectivamente hay muchos problemas, hay muchas dificultades, etcétera, pero también la convicción de las cosas que se pueden hacer, digamos, si podemos trabajar como equipo y tenemos un proyecto. Entonces, cuando entramos al ministerio, había esas dos condiciones. Teníamos equipo, teníamos proyecto y teníamos el respaldo político, por supuesto. Del periodo en que subimos se reivindica mucho la carrera magisterial, que efectivamente ha sido de beneficio para los maestros, maestras, lo decía Juan Carlos de alguna manera. Pero la verdad, yo de la cosa que más satisfacción me dio fue cómo en los sectores rurales los aprendizajes subieron de 6% a 35%. Se mejoró la educación ahí. Por lo menos la comprensión lectora. Toda la educación es más difícil de cambiarla. Hay muchos más. Aparte de infraestructura y todo eso, el tema claro, digamos, de enseñanza, se podría decir. Por supuesto que también se hicieron escuelas, pero ¿para qué la educación? Es para que los chicos y las chicas aprendan. Si eso no está en la mirada, no estás haciendo educación, ¿no es cierto? Entonces,
para eso hay que conjugar muchas cosas, ¿no? Materiales educativos, cosas pedagógicas, currículo, un magisterio que esté en las mejores condiciones posibles, infraestructura, etcétera, sí. Muy frustrante todo lo que no se pudo hacer, sí, pero mucho más frustrante fue ver todo lo que se ha deshecho. Se ha deshecho todas las políticas de educación rural, las políticas de educación intercultural bilingüe. ¿Y cuál es la lección? Otra vez, que no era un problema técnico. Descuidamos el tema político, de arraigo con el pueblo, que la población pudiera sentir que ese era su derecho y su interés y lo pudiera defender. Se apropia. Claro, el ejemplo que yo suelo poner es entre la educación rural y la educación intercultural bilingüe. La educación intercultural bilingüe duró mucho más tiempo, es decir, hasta la debacle del 16, que ya sabemos que desde Kuczynski ahí todo se vino cuesta abajo, se pudo sostener porque los pueblos amazónicos están mucho más organizados y ellos sí luchan por su educación intercultural bilingüe, entonces se pudo sostener más tiempo, ¿no es cierto? Sin embargo, la educación rural no hay quien la defienda, no hay un sujeto social, no hay un sujeto político que la defienda. La desarmaron rapidito. Entonces, O sea, no había las comunidades andinas, los es que quechuas, aymaras. no, pues es que nuestras comunidades andinas, nuestras quechas, nuestras aymaras están desorganizados. No, las comunidades están sumamente debilitadas. Y aisladas, ¿no? Así es, ¿no es cierto? Y la población quechua está desperdigada en todo el país y tiene derecho a ejercer en todo el país, pero la ruralidad no, porque no había centrales campesinas, no había asociaciones de agricultores, no había partidos políticos que hablaran con ellos. Las centrales campesinas fueron destruidas totalmente, ¿no es cierto? Entonces, si quieres, ese fue el aprendizaje y por eso, digamos, defender ahora con mucho más claridad el espacio de la Pero sí volvería. No lo sé, las condiciones que sucedieron en ese momento fueron Estaban dadas. muy especiales, ¿no? Como te digo, había un proyecto trabajado durante años, o sea, había el proyecto educativo nacional. Seguirá este proyecto, me imagino. No, porque está en una segunda edición, pero ya nadie le hace caso, ¿no es cierto? Está escrito, pero nadie le hace caso. A lo mejor Juan Carlos ya está más enterado de eso que yo. Había un proyecto trabajado con la gente, ¿no es cierto? Durante 4 años se había trabajado en todas las regiones del Perú, con maestros, con maestras, con Es que ha habido una movilización estudiantes. nacional. Hubo una movilización muy importante para hacer el proyecto. Y entonces alrededor de eso formó un equipo muy interesante que no solamente manejaba lo técnico, sino también como la visión. Había la visión compartida, ¿no? Entonces cuando entramos al ministerio porque había esas condiciones. Claro. Y hubiera dado lo mismo que entrara yo o cualquiera de los que éramos parte de ese equipo. Es que ahí justo tú mencionabas la necesidad de cómo articular lo rural, lo intercultural, y esencialmente un poco en la idea de la movilización, ¿no? La experiencia que por lo menos nosotros hemos visto de lo que hiciste en el Consejo Nacional de Educación era movilizar a los maestros, movilizar a los padres, movilizar a los mismos estudiantes, que se empoderen, ¿no? Pero Claro. eso no ha sido sostenido. No ha sido sostenido, más bien a lo contrario, se ha desestructurado, ¿no? De tal forma, yo creo que eso de alguna forma pues habría que fortalecer. El SUTE mismo no se ha comprado el pleito. El SUTE ha estado preocupado en su derrama magisterial, cuando de repente podía haber fortalecido. Si queda de todo ese proceso de normalización es la carrera pública magisterial, que ahorita de alguna forma también los profesores se han neutralizado porque están en el examen, ¿no? ¿Y sabes también qué queda? La movilización por el buen inicio. ¿No? Una de las cosas que nosotros habíamos visto desde antes, en realidad, y ya lo veníamos trabajando como sociedad civil, una campaña por el buen inicio del año escolar. Y era que cuando el primer día de clases, no todos empezaban clases. Los más pobres, en las poblaciones rurales, en las poblaciones amazónicas, empezaban 1 mes, 2 meses, 3 meses después. Juan Carlos no me dejará mentir sobre eso. Entonces decíamos, no puede ser, lo mínimo que como Estado deberíamos garantizar que empiecen clases todos el mismo día. En marzo.
Antes empezaba el 15 de Sí, abril. pero eso ya lo puso García, ¿no? Compitiendo con las escuelas privadas, ellos avanzaron, pero por lo menos todos el mismo día. ¿Y cómo lo logramos? Con movilización. Movilizando a las instituciones y movilizando también a las personas, ¿no? Para adelantar los contratos se hacían antes en febrero, entonces a veces en marzo no estaban listos, entonces adelantamos los contratos para enero, que los contratos para materiales, que si esto, que si aquello, que si la plata para pintar el colegio, etcétera. Pero fue una lógica de movilización, ¿no es cierto? En donde las diversas instituciones de cada localidad se movilizaban para lograr que su escuela empezara. Y eso todavía he visto que funciona. Hay varias cosas que han quedado, ¿no? Y por ejemplo, esto de la rendición de cuentas, ¿no? Que el Día del también es Logro. el Día del Logro, que ha sido una cosa interesante, que ha marcado un poco la modernización de la educación. Pero, sin embargo, la educación en el Perú en este momento, nuevamente, se ha abandonado. Bueno, Porque no se le da el presupuesto adecuado, no se hay continuidad de las políticas, no existe la necesidad, por ejemplo, esto de los materiales, ¿no? Porque, no sé dónde fue a parar ese presupuesto del costo de los materiales. Antes un niño tenía su libro, su cuaderno, sus Pero materiales. eso Hoy, también es un resultado de los antiderechos. El Congreso de la República dio una ley por la cual cualquier grupo de personas podía vetar los materiales educativos. Desde esa ley no se ha vuelto a editar libros. ¿Por qué? Porque además la ley decía, si en el libro, digamos, nosotros nos organizamos en una ONG, en lo que sea, decíamos, yo no estoy de acuerdo con ese libro, el ministerio no podía publicarlo. recuerdo un Bajo caso amenaza penal para el funcionario público. un caso patético, no sé si lo recuerda usted, de por qué venían el color de las razas. No sé si lo tiene usted. Es que el primero pues se lavó, salió pues blanquito, el segundo se lavó con el agua un poquito más sucia, salió trigueñito, y el último se lavó con el agua más sucia y salió negrito. Oye, eso existe, lo recuerdo, no sé, pero no sé si usted lo recuerda, y pues lo vetaron ese libro pues de educación. Bueno, No sé si no, sería no. en su Yo cuando usted estuvo, no pero recuerdo que ningún texto escolar fue vetado tenga una cosa de ese tipo. Nunca he visto una cosa. es un libro vetado. para iniciar que finalmente pues lo va a buscar, ¿ah? Porque Pero y hay que tener cuidado, a ver qué libro es. no y era del Ministerio de Educación, Si era un libro de texto o un cuento, algo que así. es otra cosa. Porque si es para inicial solo son cuentos, ahí no hay libro de texto. No existe. Claro, no, era Con totalmente los cuentos para- hay muchas cosas simbólicas que revisar, ¿no es pero el que cierto? ha sido vetado más bien han sido estos contenidos que la derecha ha dicho, ¿no? Esto de género. Educación, todo lo que es género y todo lo que es la historia reciente. Ujú. Porque hay una fuerte lucha, los fujimoristas no quieren que aparezca el periodo de Fujimori como violador de derechos humanos y como corrupto. Bueno, eso también es otra Entonces quieren situación. que eso se borre de los textos escolares, ¿no es cierto? Eso fue una cosa muy fuerte, inclusive cuando yo estaba, ¿no? Entonces tuvimos que defender esas situaciones, ¿no? Decían, ¿por qué no ponen terroristas? Sí, son terroristas, pero también el otro es violador de derechos humanos, ¿no es cierto? Ambas cosas son verdad. Y bueno, ahora pues gracias a la alianza mafiosa ya no tenemos textos escolares. Tenemos a Patricia Salas en el campo político, Estoy en el con campo una político. candidatura a algún puesto de gobierno local, de gobierno regional, No, candidatura no. alentando a algún grupo. A la izquierda, por supuesto, digamos en este momento, si a mí me preguntan, ¿Qué izquierda? ¿Qué izquierda? ahorita de lo que hay en el panorama electoral, mi apuesta está por Venceremos, ¿no? Aportando desde donde podamos aportar, ¿no? Pero sobre todo a través del colectivo, con la investigación, la formación política, la comunicación, para ayudar a hacer más política y a hacer más trabajo programático. Muy bien, Patricia, siempre el tiempo pues es tirano en los medios de comunicación. Bueno, a ver, algo que dice Luis Israel, la política es buena, los políticos son los malos porque no hay renovación de cuadros. En su mayoría siempre son los mismos que postulan un cargo político.
¿Ah? Y eso, Ahí en parte, necesitamos ¿verdad? una renovación, ¿no? No tenemos institucionalidades pues, que puedan tener cuadros. El único con una cierta institucionalidad, el APRA, ha tenido 15 candidatos para escoger a su precandidato. Y ahora están en una guerra interna. ¿Es temporal o Es parte de la... es normal y es Es parte del APRA, ¿no? Así como en Acción Popular cambiaron a los delegados, en el APRA también a las finales han vetado a algunos candidatos, como Gerardo Morris, que yo lo conozco de años. Él ha sido casi toda su vida secretario nacional de Relaciones Internacionales en el APRA, y mientras que estaba cumpliendo su función en el extranjero, lo han sacado de la lista, ¿no? Entonces ha regresado y ahora el hombre está No que está. se para de cabeza y Bueno, vamos a ver si el- Lompe... El partido aprista no ha sido muy famoso por sus prácticas democráticas tampoco a lo largo de su historia, ¿no? Ha tenido... Pero por lo menos están tratando están tratando de mejorar, ¿no? Disciplina, A comparación compañero. de otras Disciplina, organizaciones compañero. políticas. No, pero una cosa es la disciplina que exige la militancia y digamos, el fluir en las decisiones del partido, y otra cosa es no respetar la propia democracia interna. Por supuesto. Es diferente. Y más que todo la distribución de la cota del poder, porque las organizaciones políticas se vuelven fuertes cuando dentro de las bases se hace una distribución de cotas de poder, porque no puede ser que tú tengas una organización, un trabajo de base, tengas todo un esfuerzo que te cuesta tiempo, te cuesta dinero. Los partidos políticos populares no tienen presupuesto para hacer esas cosas, y luego a la hora de que se tiene que distribuir las representaciones, entonces solo los caciques de la política, los que siempre han estado en el poder, se quieren apropiar de los cargos y las representaciones, y al militante o al dirigente de base lo quieren expulsar, ¿no? Y eso se da no solo en el APRA, se da en partidos de derecha, también se da En las partidos mejores de familias, izquierda, ciudadano, en las todos, mejores sí. familias. Mal de muchos, consuelo de tonto. Este aprista que ha sido alcalde de Trujillo, ¿por qué lo están sacando de la lista del Senado? No puede ser candidato. Alcalde de Trujillo, aquí Ya, ya ya. No, ¿qué? Creo que tiene nacimiento boliviano, ¿no? no, ¿Tinoco? no ha habido ningún alcalde de origen boliviano en Trujillo. Ha habido un cuadro político desde joven que sí tiene origen boliviano y que posiblemente se trate de él, ¿no? Ahorita no recuerdo su nombre, pero alcaldes de Trujillo, no. El último ha sido Candidato, me parece. ¿ah? Ha sido candidato, me parece, ¿no? Ah, posiblemente candidato, ¿no? Bueno, ahí en el APRA pues están ahí matándose las pulgas entre ellos y no sé cómo acabará, más bien, salvo que ahí más bien la derecha aproveche sacarle de taquito y sea un menos partido más. A las finales, a las finales van a consensuar sus intereses y van a salir a la campaña, ¿no? Como siempre lo han hecho. Muy bien, tenemos que ir concluyendo. Patricia, muchas gracias por tu presencia aquí. No, gracias a Siempre ustedes. tenemos un canal para un poco justamente hablar estos temas. Sé que ven a muchas personas, pero lo importante es decirlo a través de estos espacios que son importantes. No, gracias a ustedes por la conversación y por el esfuerzo de seguir informando y romper con los discursos instalados en contra de las grandes mayorías del pueblo, ¿no? El pueblo tiene derecho a justicia, a educación pública, gratuita, universal, de calidad, a salud pública, gratuita, universal, de calidad, a seguridad pública, gratuita, universal y de calidad. Muy bien, nos vamos. Este año acabó. Hemos reimpulsado nuevamente Volcán TV gracias a Ederson Miller, que siempre está ahí impulsando que esto funcione. A Julio, igual forma Llora, hace un esfuerzo importante. Volveremos al próximo año con más crítica, con más opinión y fundamentalmente con más fuerzas. Sí, el próximo año, de todas maneras, con toda la fuerza del mundo y dentro de una campaña electoral bastante interesante, con una gran cantidad de gente que está aspirando a representar la región Arequipa en el Congreso de la República. Y bueno, conversaremos a ver qué es lo que nos pueden ofrecer, qué es lo que están proponiendo y qué es lo que piensan también del ejercicio del poder, ¿no? Que en mi criterio es uno de los temas principales cuando uno hace política. El poder.
Exactamente. El poder, ¿no? El poder corrompe y el temor de perderlo corrompe aún más. Así que mucho cuidado a las personas que No, tengan el poder no corrompe. Las personas corrompen el poder. esas personas también. Todas quieren el poder. Bueno, simplemente un feliz año. ¿Y qué prenda va a usar usted, Juan Carlos? ¿La prenda amarilla, la roja o la verde, no? Tiene usted para elegir. El de rojito. Pasión, amor. Bueno, un feliz año y que este año 2026 sea mucho mejor para todos. Y como lo dice pues Patricia, educación universal gratuita, salud universal gratuita. Creo que se merecen todos los ciudadanos. A diario nosotros informamos desde el sector, desde el hospital general, el hospital Goyeneche, las colas, las personas van con bastón, enfermas, tratando de buscar una cita. Creo que esta situación no debe darse, es inaudito. Y si usted está asegurado, igual también, llamar por teléfono, no hay citas, es una situación muy lamentable. Y si que usted no tiene dinero, se muere, y si no tiene dinero, se va a la cárcel. Todos. Tal que no nos vayamos a esos espacios, pero estamos por seguro que volvemos el próximo año. Muchas gracias. El 2 de enero en Sachaca, no se olvide. El 2 de enero y estamos retornando el próximo año. Muy bien. Hasta el próximo año. 2026. El año del caballo.